Y tenemos visita en nuestro Tenemos living. una invitada espectacular. Vamos a recibirla. Presentarla y recibirla. Está la doctora Vanina Farías, Hola, Vanina. que es médica endocrinóloga. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola, Vanina. Ya te hago saludarla también. Nos saludamos. Ya Nos saludamos antes. Nos saludamos todos antes. Es un beso de mentira. Ella es endocrinóloga y además es magíster en osteología y metabolismo mineral. Y estamos hablando de osteoporosis como tema en el programa de hoy. Una enfermedad que afecta a muchas mujeres, sobre todo mayores de 50 años. Las estadísticas, me corregís, pero hablan de 2 de cada 4 con osteopenia y 1 de cada 4 con osteoporosis. Y hablamos que es una enfermedad silenciosa. ¿Por qué? Bien, sí. Está muy bien que afecta a las mujeres, no nos olvidemos después de los hombres. Vamos a hablar también chicos, de los vamos- hombres. De todos. Vamos a hablar de los hombres Porque siempre nos también. enfocamos en las mujeres y nos olvidamos del resto de la población. Parece una enfermedad de Pero mujeres. sí, no tanto. O sea, afecta más a las mujeres por una cuestión hormonal, que las mujeres pierden más masa ósea en el periodo posmenopausia temprano, pero los hombres, después de los 70 años, también. Y ahí, en general, no vemos, yo me dedico específicamente a hueso y no veo tantas consultas de hombres que debería haber. Entonces, estos momentos de espacios de televisión que van al público, también los hombres mayores tienen que cuidar sus huesos. Riquísimos estos espacios para aprender. Claro, para que y- les llegue la información, porque siempre la asociamos con la mujer mayor y el hombre mayor también. Y lo que es sumamente importante es que cuando el varón se fractura, como en general los varones llegan con un menor estado de salud a esa edad, que las mujeres tienen muchas más comorbilidades. Entonces, no solamente que se fracturan también, sino que también tienen más morbimortalidad cuando se fracturan. Entonces, es re importante que también los Fundamental. cuidemos. Pero bueno, sí es una enfermedad silenciosa y muchas veces aparece con una fractura e incluso muchas veces aparece con una fractura asintomática. Por eso nosotros en la evaluación, cuando uno le hace una evaluación, viene un paciente a consultarme por osteoporosis, el médico especialista, para evaluarlo bien, tiene que pedirle sí o sí una radiografía de columna, porque hasta el 30% de las fracturas vertebrales son asintomáticas. La paciente no sabe que se fracturó y te cambia totalmente el tratamiento, porque una paciente con una fractura ya es otro tipo de paciente, ya estamos hablando de una paciente de mucho mayor riesgo, en donde vamos a hacer un tratamiento mucho más avanzado. Y como bien decías, no solamente todos los pacientes se fracturan en osteoporosis. Hay pacientes que se fracturan en osteopenia, que es este estadio anterior, e incluso hay pacientes que se fracturan con densitometría normal. Con lo cual, hacerse una densitometría en el control y quedarse tranquilo no nos alcanza. Vamos a No hablar es del suficiente. diagnóstico. Pero hay factores de riesgo o algo que tiene que tener en cuenta quien nos está mirando para poder vincularse o decir, bueno, soy una persona de riesgo en estar cursando una osteopenia o una osteoporosis. Sí, sobre todo para entender un poquito de qué estamos hablando, de esta, qué es la osteoporosis en sí misma, es una disminución de la masa ósea con una alteración de su microarquitectura, que es cómo está compuesto el hueso, que nos predispone a las fracturas. Ok. ¿Cómo se forma la osteoporosis? ¿Por qué nos da mayor riesgo? Esta densidad ósea se alcanza al finalizar el crecimiento y en general el 80% de lo que yo voy a tener de hueso es genético. Eso lo traigo de fábrica, no lo puedo cambiar. Pero hay un 20% de sí que son estos factores modificables que vos decías. Y factores importantísimos, como bien decían, son la nutrición, el ejercicio físico. Hoy por hoy no podemos hablar de hueso si no hablamos de la unión hueso-músculo. Y si me voy un poquito más allá, hoy no podemos hablar del trío hueso, músculo y tejido adiposo. Entonces es sumamente importante cuidar el ejercicio físico, la nutrición, medicaciones, muchas veces medicaciones que usamos por otras enfermedades crónicas que también afectan el hueso. Por eso, si bien lo asociamos como una enfermedad del adulto mayor, a veces hay gente joven, premenopáusica, que usa medicaciones por otras enfermedades, como corticoides, que esos pacientes sí o sí tienen que ser seguidos de cerca. Y lo estamos gestando, además, desde edades más tempranas, quizás Sí. a la Claro. edad que aparece o se manifiesta la osteoporosis, porque Y que lo si podemos dejamos prevenir, porque si yo Ahí tengo un está. paciente que tiene una enfermedad inflamatoria reumática, por ejemplo, y le voy a dar un corticoide que lo va a usar más de 3 meses, ese paciente tiene que ser cuidado con calcio, con vitamina D y eventualmente agregar medicación, porque ya sé que ese paciente va a perder hueso. Entonces lo tengo que prevenir que no llegue a la osteoporosis. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Porque vos mencionaste la densitometría ósea. Bien. ¿En qué momento hacerla? ¿Quién la tiene que hacer? Bueno, ahí estamos en un tema
Las guías internacionales, como toda guía, es costo efectivo, sugieren por encima de los 65 años, por encima de los 70 en los hombres, cuando hay factores de riesgo, por ejemplo, una enfermedad secundaria, lo autorizan a hacer antes. En la práctica diaria, lo aconsejable es hacerla en el momento que la mujer empieza en la menopausia, incluso si se pudiese en el mundo ideal, uno preferiría tenerla desde antes que la mujer empiece a perder, porque cuando la mujer empieza con las alteraciones del ciclo, ya empieza a perder masa ósea. Entonces, si yo puedo tener una densitometría alrededor de los 40 años, que su pico de masa ósea es lo máximo que va a tener, es como su documento. Yo sé que esta mujer tiene esto, porque después yo me encuentro a los 65 años con una mujer que tiene una osteoporosis y quizás es su pico de masa ósea y no la voy a mejorar. Y son esas pacientes que son tratadas por 10, 15 años con medicación y no mejoran porque es su hueso y no lo va a mejorar. Marina, para ir cerrando, que tenemos el tiempo y muchas cosas por meter dentro del programa, ¿qué mensaje le podés dejar a la gente o qué cosas son claves para vos que tienen que tener en cuenta del otro lado? Uno, que cuiden su hueso en todas las etapas de la vida, que no nos acordemos solamente a las mujeres, sino tanto los hombres y los chicos, sobre todo los chicos, que hagan actividad física, que se muevan, porque es sumamente importante para cuidar el músculo, el movimiento y la alimentación saludable, y que si ya tienen osteoporosis, sepan que hay un arsenal de medicación y que pueden ser tratados y que se puede mejorar y que se puede tratar. Perfecto. Así que bueno, y que muchas nos sigan gracias. ¿Dónde te encuentran? De la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Ahí van a tener un montón de información. Justamente con esta semana de la osteoporosis hicimos un ciclo de charla donde vamos a tratar en cada etapa de la vida, así van a tener toda la información, charlas de nutrición y vamos a tener un encuentro presencial en el Sanatorio Méndez. Muchas gracias, Muchas gracias,